todos pasamos por pruebas. Es decir, las pruebas son para todos. Las pruebas son para todos. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos, hay un hombre en la Biblia en el cual pasó, y quiero resaltar algunas características de lo que él pudo vivir. Vea lo que dice Job capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Job capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dice: había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. ¿Cómo era este hombre? Bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. ¡Wow! Porque dice que era bueno, era honrado. Dice también que siempre obedecía a Dios en algunas cosas. Cuando se paraba con el pie derecho, ¿verdad? Lo que él más o menos quisiera, dice en todo. Y dice, y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job. Y el hombre era el hombre más rico en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas. El hombre trabajó bastante, ¿verdad? 10 en total. 7 hijos y 3 hijas. Y muchos esclavos a su servicio. Es decir, tenía muchos trabajadores. Además, era el dueño de pocos animales. Vamos a ver cuántos animales tenía. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de una vez a la semana, de solamente los domingos. ¿De cuándo? Todos los días. Lo que nosotros estamos viendo entonces acá, que Job no era cualquier persona. Job dice que era el hombre más rico en ese momento. Existía el oriente, no existía el occidente en ese momento. O sea, que era el hombre, y dice que era el hombre más rico de esa tierra. O sea, Job no estaba pasando necesidad. Job tenía servidores, tenía animales, tenía tierra, tenía 10 hijos. O sea, era un hombre próspero por todos lados. Por donde usted lo viera, por ahí Job era próspero. Entonces vemos que Job era un hombre que tenía de todo, no tenía necesidad. Lo que vemos después del versículo 6 en adelante, que Dios hace una reunión, ¿verdad? Parafraseando todo, haciéndole un resumen, hace una reunión, se le acercan todos los hijos. Entre esos dice que vino Satanás. Cuando Dios lo ve, le dice: ¿de dónde vienes? ¿Y qué le dice Satanás? Bueno, de andar por la tierra, ¿verdad? Y dice Dios, le dice: ah, muy bien, no has considerado, no has visto, no conoces, tú que andas, ¿verdad? Rodeando, andas por ahí por toda la tierra, echando broma, me imagino a Dios. Tú andas por ahí echando broma. No has considerado, no has visto a mi siervo Job. Y vea lo que dice, el mismo Dios le hace la pregunta a Satanás. Y vea lo que dice el versículo 8. Le dice, Dios preguntándole: ¿qué piensas de Job? Y vea cómo Dios se refiere a Job: mi fiel servidor. No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. ¿Será que nosotros podemos llegar al punto de que Dios pueda vernos con esa misma característica? Es difícil, ¿verdad? No es imposible, pero es difícil, ¿sí o no? Entonces dice
No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Son características que el mismo Dios está dando de un hombre. Y lo que vemos es como el mismo Satanás le dice: claro, ¿y cómo no va a ser Job? ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a amar? Si tú lo has blindado, es decir, tú lo has cubierto, tú lo has guardado y tú lo has bendecido en todas las cosas. Todo lo que hace Job, tú lo has bendecido. Así cualquiera te ama, así cualquiera te sirve. ¿Sí o no? Claro. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Ok, para que tú veas que no es solamente por eso, te doy permiso. Entonces, Satanás ataca a Job porque Dios se lo permite. Le dice: tócale todo lo que tú quieras. Eso sí, no le toques su vida. No le toques su vida. Y ahí es cuando viene Satanás y dice: ya tú vas a ver, te voy a demostrar que le voy a quitar lo que más le duele al ser humano. Y vas a ver cómo ese hombre del que tanto tú hablas, del que tanto tú dices, mi fiel servidor, el que me ama, el que me obedece en todo, el que evita hacer lo malo, vamos a ver si no habla en contra tuya. Entonces lo que vemos es que Satanás comienza a actuar en contra de Job. Ahora, en tu opinión personal, Job, ¿era un hombre bueno o un hombre malo? Según las características, era muy difícil conseguir un hombre así en la tierra, porque ve que Dios mismo hace el énfasis de ese hombre. Le dice: no has considerado a mi fiel servidor. Un hombre bueno, leal, fiel, me cree, me sirve, evita hacer lo malo. ¿Por qué no dijo eso de otros? Pero lo dijo de Job. Entonces, para nosotros, ese es un hombre bueno. Y para el mismo Dios también tenía las características, ¿verdad? Ahora bien, si Job era un hombre bueno y no era un hombre malo, ¿cómo es que le vino todo esto? ¿Cómo es que de repente comenzaron a venirle situaciones difíciles a Job? Porque a Job le sobrevino un momento difícil. Job era un hombre espiritual. Era un hombre que estaba conectado con el mismo cielo. ¿Por qué? Porque dice que Job oraba todos los días y oraba por sus hijos. Se levantaba muy temprano en la mañana, preparaba el guayollito, ¿verdad? Lo dejaba ahí colando mientras se iba a orar. Y: Señor, aquí estoy, me presento delante. Y comenzaba a pedir por cada uno de sus hijos. Si ellos anoche en su rumba, en su fiesta, ¿verdad?, habrán cometido algún pecado. Si blasfemaron, si mintieron, si hicieron algo, por favor, perdónalos. Y Job se levantaba todos los días a orar, a pedir por sus hijos, a ofrecer, ¿verdad?, ofrenda, sacrificio por sus hijos. Él oraba todos los días. No oraba solamente los miércoles cuando iba a un miércoles de recarga allá en la iglesia donde él asistía, ni a un domingo en la mañana, ¿verdad?, al segundo servicio a las 10 de la mañana. Job dice que oraba todos los días. Todos los días Job se levantaba y Job estaba orando. Es decir, Job estaba conectado con Dios directamente. Y Dios lo veía y decía: wow, claro que sí. Y Job se levantaba. Padres que están acá, tenemos una gran responsabilidad. ¿Sabe usted que en aquellos tiempos los padres, y en este caso el hombre, el papá, cumplía el rol del padre proveedor, pero también como sacerdote dentro de la casa? Él era el encargado de poder hablar de Dios a su familia. Entonces diga conmigo, hombres que están acá, bueno, las mujeres que están acá, si está con su esposa, dile: tú eres el sacerdote de la casa. Levántate y ora. ¿Por quién? Por tu familia. Amén. Ahora bien, dice que Job estaba ahí tranquilo y de repente comenzaron a venir los mensajeros, parte de los trabajadores de Job. Y de repente se le acercó uno corriendo y comenzaron a darles noticias a Job. Y una de las cosas que vemos era prácticamente cuando llegaban estas personas le decían a Job: Job, prepara tu corazón porque tengo que decirte algo.
Y un mensaje, tengo que darte una noticia que no sé cómo la vas a tomar. Porque nosotros tenemos que tomar nuestro corazón, ¿verdad? Cuando vamos a recibir noticias, tanto buenas como malas. Porque en una noticia mala, a algunas personas le puede dar algo, ¿sí o no? Pero también a veces le da algo cuando reciben una noticia buena. Entonces la persona cuando conoce a esa le dice, quédate tranquilo, te voy a decir algo. Cuando usted le dice, mira, te voy a decir algo, pero espero, es como que te está preparando. Es como cuando te van a inyectar que te pasan el algodón con alcohol. Ustedes saben que en cualquier momento viene el cha, ¿sí o no? Entonces lo que vemos acá con Job es que Job perdió todo. ¿Qué perdió Job? Perdió lo que para el ser humano, para cualquier ser humano, para cualquier persona es importante. ¿Qué perdió? Perdió primero sus bienes, que en ese momento eran las tierras que tenía, porque dice, cuando usted lee, dice que cayó fuego del cielo, un meteorito cayó, incendió todas las tierras, quemó hasta los trabajadores, perdió todo. Perdió los animales que tenía, porque dice que llegaron bandas y se comenzaron a llevar todos los animales, les robaron todo y mataron a los trabajadores. Y siempre dice, y quedé yo solo y vine, siempre quedaba uno. Y dice entonces que vino fuego del cielo, quemó todo, quemó los trabajadores, quemó las tierras, otros se llevaron los animales. Entonces los bienes, que es importante para todo ser humano, ¿sí o no? Para toda persona, el sustento. Y dice que en un momento lo perdió todo. Tenía tierra, tenía animales, tenía trabajadores y de repente lo perdió todo. ¡Wow! Se quedó sin los bienes, se quedó sin el sustento. De repente llega otro y le dice, ¿sabes qué? Tus hijos estaban en una fiesta, en una de las casas de tus hijos, vino un viento, tocó la casa, movió los cimientos, se cayó, se derrumbó la casa y murieron todos. ¡Wow! Se quedó sin familia. Entonces se queda sin sustento, se queda sin familia y dice entonces que después le vino una enfermedad que le estaba comiendo la carne de su cuerpo. Entonces, enfermo, sin recursos y sin familia. Un hombre que lo tenía todo. Un hombre que, ¿cómo era? Bueno, apartado del mal, temeroso de Dios, oraba todos los días. Iba para la iglesia, se congregaba, hacía casa de bendición, estaba en el de Chain, estaba en todos lados. Pero dice que de repente vinieron noticias malas tras noticias, una tras la otra. En un día perdió todo lo que él había acumulado en sus bienes. Hay personas, yo no sé si a usted le ha pasado o conoce a alguien que ha pasado toda la vida trabajando, acumulando riqueza, acumulando dinero, acumulando propiedades, ¿verdad? Y de repente lo pierde todo. ¿Y qué pasó acá? Dice, pero si yo soy temeroso de Dios, si yo creo en Dios. ¿Y qué pasó? Eso fue lo que ocurrió con él. Perdió lo que literalmente después, ahora estaba enfermo y perdió lo que conecta emocionalmente a toda persona. Pierde a sus hijos, pierde a su familia. Nosotros nos conectamos con nuestra familia, con nuestros hijos emocionalmente. Entonces pierde los bienes, pierde a su familia y ahora tiene una enfermedad. Y solamente, ¿sabe quién le quedó? La esposa. Yo no sé qué era peor. Si la enfermedad o que le haya quedado la esposa. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque llega un momento donde la esposa lo ve sufriendo tanto que la esposa le dice, mira Job, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, mujer, o sea, le vamos a dar gracias a Dios y vamos a estar felices con Dios cuando manda todo lo bueno y cuando manda todo lo malo, ¿no? Pero entonces vean la sugerencia de la esposa de Job. Le dijo, muérete. Con tal la esposa había dicho, ya no tengo tierra, ya no tengo ganado, no me vas a dejar nada. ¿Sí o no? Y ahí estaba Job. Job entonces había perdido todo, ahora estaba enfermo y con la esposa al lado.
Las mujeres que están decían, pastor, no son ustedes, no. Ustedes son una bendición, ¿verdad que sí? Y si su esposo está a su lado, dele un besito, mi amor. Eso no es que usted es una bendición para mi vida. Y ahí estaba Job, lo había perdido todo. Todo en un día. Una noticia tras otra. Todo estaba bien. Yo no sé si a ti te ha pasado que todo está bien y de repente una llamada te cambia todo. Te cambia la historia. En cuestión de segundos, de minutos, estabas riendo, estabas contento, estabas alegre, estabas feliz. De repente el semblante cambia. ¿Y qué pasó? Acabo de recibir una noticia que no esperaba. ¿Y qué? Y de repente tú puedes recibir una noticia mala. Todos en algún momento recibimos noticias malas. Y hay momentos donde dices, bueno, ok, ya de aquí recibí esta noticia, esperaré un año que venga la otra. No, eso era una tras otra. Lo que más le importa a un ser humano, Job lo estaba perdiendo todo. Los bienes, es decir, los recursos, perdió a sus hijos y ahora tenía una enfermedad. Y Job decía, ¿pero de dónde, papá? ¿Qué hice yo? Cualquier persona lo piensa. Y Job ahí estaba. Y ¿sabes algo, amada iglesia? Cuando nosotros vemos estas cosas, hay una enseñanza grande para todos nosotros que se quede guardado en la tabla de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, en el estado del WhatsApp y de todo donde tú lo puedas copiar. Y es lo siguiente: Dios no es un Dios que evita cosas. Dios no es un Dios que evita cosas. Dios te enseña a lidiar con las cosas. Es decir, Dios no va a evitar que usted y yo podamos pasar por situaciones difíciles. Él no lo va a evitar. Dios lo que nos va a enseñar es a cómo lidiar con esas cosas. Lo voy a volver a repetir. Dios no es un Dios que nos hace evitar las cosas. Dios es un Dios que nos enseña a cómo lidiar con esas cosas. Es decir, con situaciones difíciles. Dios no evitó que lo malo pudiera llegar a la vida de Job, pero Dios hubo una enseñanza en la vida de Job, cómo él pudo lidiar con la situación difícil que él estaba viviendo. Entonces, las cosas malas, amada iglesia, las cosas malas van a venir sobre las personas, vengan a la iglesia o no vengan a la iglesia, crean en Dios o no crean en Dios, oren o no oren, lean la Biblia o no lean la Biblia. Las cosas malas van a venir para los cristianos y para los que no son cristianos. Es decir, para los que creen y para los que no creen. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que como vengo a la iglesia, como soy cristiano, como oro todos los días, como sirvo al Señor, ¿verdad? Yo soy fiel a Él. Entonces pensamos y decimos, bueno, ya las noticias malas no van a venir a mi vida, las cosas malas no van a venir a mi vida, ahora todo me va a salir bien, todas las puertas se van a abrir a mi favor, ¿verdad? No voy a tener problemas económicos, no voy a tener problemas en el trabajo, no voy a tener problemas en la casa, todo va a estar bien, no voy a tener diagnósticos médicos, ¿verdad?, contrarios a lo que yo estoy esperando. Y la realidad es que eso no ocurre. La realidad es que para todos los que vivimos en este mundo, todos en algún momento vamos a tener situaciones difíciles. Vamos a pasar por momentos duros. Vamos a pasar por momentos duros. Todos, cristianos o no cristianos. La gente que está en la iglesia pasa por momentos, ¿verdad?, que está fuera de la iglesia, que no viene a la iglesia, pasa por momentos duros, sí. Pero los que vienen, y quizás tú eres una de esas personas que en este momento usted dice, pero yo sirvo con mi red, yo estoy sirviendo, estoy yendo a mi casa de bendición, comparto con otras personas, yo oro, pastor, no falta un servicio, o es muy poco cuando yo falto un servicio. Estoy estudiando también. ¿Y por qué estoy viviendo esto? Porque es normal. Porque Dios no va a evitar que las situaciones difíciles vengan a tu vida y que vengan a nuestras vidas. Pero Dios sí nos va a enseñar a cómo lidiar con ellas. Amén. Ahora, Job no entró en la historia. Escucha esto. Job no entró en la historia porque era perfecto y nada le sucedió. Por eso no fue que Job entró en la historia. Job no entró en la historia porque era perfecto y nada le sucedió. No.
Job entró en la historia porque usó su dolor y lo usó para superarlo y enseñar a todo el mundo que él podía escribir su propio futuro. No fue que Job no le vino nada, sino que él pudo aprovechar, o no aprovechar, pudo lidiar con ese dolor. Y él dijo: esto no me va a hacer de que yo me aparte de mi Dios. Porque entonces comenzó a hablar Job y dijo: vine desnudo a este mundo. Bueno, y si me iré desnudo no importa, porque Dios me dio, Dios quitó. El dueño de todo es Dios. Esa era la actitud de Job. Entonces Job le vinieron las situaciones difíciles. Claro que sí. Así tal cual como te puede venir a ti el día de hoy, con lo que tú estás viviendo el día de hoy. Pueda que no estés viviendo en este momento, en esta semana, en este mes. Pueda que no estés viviendo tu mejor temporada. Y pueda que usted diga: estoy en una situación difícil. ¿Y de qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve que yo me levante todos los días temprano? Que haga mi devocional, que sea fiel con Dios, que le sirva. ¿De qué está sirviendo? Si las cosas veo que las puertas están cerradas. Si veo que las cosas no se me están dando, le oro a Dios y es como que Dios no me está escuchando. Amada iglesia, todos vamos a pasar por ahí. Hay momentos duros. Sí, hay momentos duros. Pero Dios no va a evitar que esos momentos no vengan a nuestra vida. Que Él nos va a enseñar a cómo lidiar con esos momentos duros. Amén. Mire, el dolor, diga conmigo, el dolor. El dolor viene acompañado de dos destinos. El dolor viene acompañado de dos destinos. Puede darte un sufrimiento, primero. Puede darte un sufrimiento o puede darte un crecimiento. El dolor puede darte un sufrimiento o puede generar en ti un crecimiento. Entonces el dolor siempre viene acompañado de esos dos destinos. ¿Sabes algo? El dolor es obligatorio. Es decir, va a venir para todos. Cuando nosotros menos lo esperemos, el dolor va a venir. La partida de un ser amado, de un ser querido, pueda que la persona sienta dolor. Pueda que sienta dolor, ¿verdad? Cuando ve a algún hijo que está pasando por alguna situación. Entonces el dolor es obligatorio. El dolor, todos nosotros vamos a pasar por dolor, pero el sufrimiento es opcional. Yo decido, escuche, el dolor va a venir, pero el sufrimiento es aquello que yo decido que se estanque en mi vida y comenzar a sufrir por eso todos los días y lo recuerdo y sufro y lloro y entro en un estado de depresión, de ansiedad y me quedo ahí y comienzo a sufrir, a sufrir y a sufrir. El dolor va a venir por la pérdida repentina de un ser amado, un ser querido, de algo que tú querías, algo valioso para ti, te lo quitaron. Y puede que surja un dolor, pero que eso no se convierta en un sufrimiento para ti. Y hay personas que viven sufriendo por años y dicen: no, es que yo me acuerdo. Por ejemplo, yo respeto mucho a las personas que amaron a sus padres, por ejemplo, los que ya partieron de este mundo, ¿verdad? Los padres que ya no están. Y hay personas que dicen: no, yo amaba a mi papá, amaba a mi mamá. Muy bien, yo gracias a Dios hasta el momento los mantengo con vida y espero seguir disfrutándolo por muchos años más. Pero hay personas que han tenido la pérdida de un ser amado y dicen: ay, yo todavía sigo sufriendo. Y cuando no, partió hace 15 años. Y todavía, y sí, yo, ay, aquí. Entonces, el dolor que se generó en un momento se convirtió en un sufrimiento. ¿Por qué? Porque decidieron no soltar esa carga, sino llevarlo y recordarlo todos los días y todos los días y todos los días. Y ahí estoy. No suelte ese sufrimiento. El dolor va a venir a nuestra vida. No sé si me explico. El dolor va a venir por alguna circunstancia, pero el sufrimiento es opcional. Yo decido si me quedo anclado en ese pensamiento, en ese dolor que ocurrió en ese momento, y yo decido si literalmente yo me quiero quedar ahí. Entonces el sufrimiento es opcional. El dolor es obligatorio, va a venir por el trabajo, por la familia, por alguna enfermedad, por algo.
pero el sufrimiento es opcional. Amén. Entonces muchas veces una persona puede pedir en oración: ay, pastor, yo quiero que usted me ayude por un empleo, necesito un empleo. Está bien, y uno puede orar, ¿verdad? Y la persona puede recibir el empleo y llega contento: wow, pastor, que la oración fue contestada, me dieron el empleo. Wow, y uno se alegra: oye, qué bueno. Y a la semana después viene y dice: pastor, que me votaron. Ore otra vez por otro empleo. Y dice: ya va, aquí está ocurriendo dos cosas, ¿verdad? O tú no estás reteniendo el empleo por tu actitud, por la impuntualidad, por el mal trabajo, o sencillamente Dios no te quiere para que seas un empleado, sino que puedas, ¿verdad?, ser un emprendedor o ser un empresario. ¿Cuántas personas no han surgido así? ¿Cuántas personas no han surgido muchas veces que han pedido una oración y las puertas se cierran y de repente dicen: mira, ¿sabes qué? Yo me cansé, ahora yo voy a emprender algo nuevo, y de repente comenzaron a crecer? Y eso vino como respuesta a una oración. Pero una oración, porque ¿qué es lo que pasa? Vamos a ser sinceros. Cuando nosotros oramos, nosotros siempre nos preparamos mentalmente, emocionalmente para un sí de Dios. ¿Sí o no? Usted ora y nosotros siempre oramos, pero es como cuando viene el niño, le dice: papá, mira, yo quiero que me compres un carro. No, es que yo estoy preparada. Si viene mi hija que tiene 11 años y me dice: cómprame una moto, por poner un ejemplo. Entonces yo digo: no, hija, no te lo voy a comprar. No, papá, entiende, yo me preparé emocionalmente, psicológicamente para un sí. Y bueno, vas a tener que ir a un psicólogo, vas a tener que orar, pero la respuesta es no. ¿Sí o no? O sea, el hecho de que tú te prepares, nosotros todos hemos pasado por ahí. ¿Cuántas oraciones uno no ha hecho preparándonos para un sí de Dios, y de repente han pasado el tiempo y Dios nada que responde? Y uno: papá, ¿y para cuándo? Y estoy orando y orando y soy, ¿verdad?, perseverante en la oración, y pido y la cosa no se ha dado. Entonces hay que decir: Señor, ¿me conviene o no me conviene? Porque tu voluntad para mí es buena, agradable y perfecta. Es decir, tú no me vas a bendecir y no vas a añadir con eso tristeza. Las bendiciones de Dios es para crecimiento, es para darte paz, es para cuidarte, para protegerte, para que tú lo disfrutes. Entonces muchas veces cuando levantamos una oración estamos preparados para un sí, pero a veces los no de Dios también son de bendición. Hay puertas que Dios no va a abrir, que va a cerrar o que va a mantener cerradas, que son una bendición para ti, porque si las abre se puede transformar en una maldición. Se puede transformar en que te apartes de Él, en que a través de eso vengan problemas. Entonces Dios, como te ama, como te cuida o como nos cuida, entonces hay momentos donde la respuesta de Dios va a ser: no estás preparado para eso, no te la voy a abrir. La respuesta es no. Y a veces uno se mantiene en la oración que sí, y Dios no. Entonces tenemos que tener ese discernimiento. Amén. Entonces eso es importante como tal. Una de las cosas que nosotros vemos con Job, lo que le sucedió a Job fue una tragedia. O sea, estamos hablando que en una noche su vida cambió para siempre. Se queda sin nada. Sus bienes, todo lo perdió. Todo lo que le había costado años trabajar, reunir, todo lo perdió en una noche. Perdió a sus hijos y ahora está enfermo. Yo no sé si ustedes han visto las noticias, pero hoy creo que se hizo más viral, en Colombia, por cierto. Un muchacho tomó la decisión de acabar con su vida, ¿verdad? Fue a los médicos. Estaba leyendo hace unos minutos, estaba leyendo más o menos la historia porque me salió. Sí lo había escuchado y me salió, dije: oye, para ver. Y sale el muchacho, hizo un live, estaba creo que en la clínica, estaba ahí, eso fue en Colombia. Y dice que el muchacho estaba, hace unos años, tuvo un accidente, había quedado en silla de ruedas. Después de esa silla de ruedas, resulta de que se fue con la familia, se fueron de vacaciones, se mete en una piscina y en la piscina agarra una bacteria y ponen el nombre de la bacteria, una bacteria que comienza a comerle, ¿verdad?, parte de su carne. Dice que comenzó por el glúteo izquierdo
y comenzaron a tratarlo, le estriparon, ¿verdad?, su glúteo como tal, todo, pero resulta que la bacteria era tan agresiva que le fue al lado derecho. Le comienzan a hacer y dice que pasó tanto tiempo ahora más tiempo en el hospital que en su propia casa. Y dice que entonces se fue al lado derecho. Después, cuando le hacen todo por el lado derecho, resulta que ahora se le fue a la sangre y ahora tiene cáncer de sangre. O sea, el muchacho se complicó todo y él dice: ¿sabes qué? Yo decidí que no voy a seguir sufriendo y yo decidí acabar con mi vida. Entonces se fue a la clínica, ¿verdad? Y dijo: mire, yo necesito que ustedes acaben con mi vida. Obviamente muchas personas se están pronunciando, se están diciendo, porque era muy fanático al fútbol, y algunos deportistas, algunos futbolistas han salido, han dicho, oye, como que dándole palabra, ¿verdad? De que bueno, que hay momentos en la vida donde a veces no entendemos las cosas duras que puedan ocurrir como tal. Pero eso es hoy, un muchacho joven que por lo que le sucedió, pero todavía estaba con vida. ¿Y qué pasa si Dios puede hacer un milagro en su vida? Pero entonces él decidió quitarse la vida. O sea, él decidió acabar con la vida, ya. Bueno, porque así lo quiso Dios, y Dios me tiene enfermo y Dios va a acabar conmigo. Bueno, antes que Dios acabe conmigo, yo voy a acabar conmigo. ¿Y si Dios puede hacer un milagro? ¿Y si Dios puede hacer un milagro? Y eso fue lo que le pasó a Job. Entonces la lluvia cae sobre justos e injustos. Amén. El problema no es lo que venga a tu vida, sino lo que haces con lo malo que vino a tu vida. O aprendes o repites. Hay situaciones difíciles que vinieron a tu vida y usted aprendió y dice: no lo voy a volver a cometer, no voy a volver a cometer este error. Pero si usted quiere volverlo a hacer pensando que va a tener un resultado diferente, pues haz que repitas nuevamente lo que ocurrió y que te dejaron los resultados negativos. Prueba que no se supera, se repite. Prueba que usted no supera, que usted no aprende, la va a volver a repetir. Pero ya usted sabe cuál es el final, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando los discípulos estaban con Jesús en la barca y de repente se levantó una tormenta? ¿Y cómo estaba Jesús? ¿Estaba qué? Durmiendo. Dice que estaba la barca, estaban los discípulos con Jesús y de repente se levantó una tormenta. Y los discípulos estaban todos atemorizados. Ay, nos vamos a morir. Ay, no está viendo. Ay, se está metiendo el agua. Ay, Dios mío. Y allí estaban los discípulos. Y Jesús allá en su camarote, en la suite presidencial, con aire acondicionado, ¿verdad? Viendo Barcelona, Real Madrid, obviamente ganando el Barcelona. Y allí estaba Jesús. Y de repente estaban los discípulos. Jesús, oye, no te da cosa con nosotros que vamos a morir. Y tú ahí durmiendo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús los vio. Y dijo: oye, yo estoy con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Jesús estaba en la barca o no estaba en la barca? ¿Estaba en la barca o no? Sí. ¿Y eso impidió de que se levantara la tormenta? No, la tormenta se levantó. Jesús estaba con ellos en la barca, estaba ahí con ellos, pero eso no impidió que la tormenta se levantara. Nosotros creemos en Dios, servimos a Dios y tenemos a Jesús, lo hemos recibido como nuestro Señor y suficiente Salvador, y sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo, pero eso no va a impedir que los momentos duros no vengan a nuestras vidas. Ahí estaban los discípulos en la barca, pero la tormenta se levantó. Y los discípulos creyeron de que iban a perecer, que iban a morir, que se iban a ahogar. ¿Cuántas veces tú no te has sentido así? ¿Cuántas veces cuando ha venido ese momento duro, difícil, puede ser que sea en estos días, lo que tú estés viviendo ahorita, y tú piensas y dices: Dios mío, yo no sé qué va a pasar, yo creo que aquí se acaba todo, no sé qué decisión voy a tomar? Y ahí está, creyendo y pensando que todo va a acabar, porque la tormenta se levantó. Pero ahí estaba Jesús. El hecho de que tú vengas a la iglesia no quiere decir que el momento difícil no va a llegar a ti. Que tú estés sirviendo no quiere decir que el momento difícil no va a llegar.
Que tú estés orando con tu familia y que hagas un altar de oración ahí en tu familia y que te congregues con ellos, ¿verdad? Allí en tu casa y compartas una palabra y ores en familia. Eso no quiere decir que el momento duro no va a llegar a tu casa, a tu familia. Eso va a llegar. Pero dice entonces que Jesús se levantó, estaba en la barca, Jesús se levanta y cuando los ve les dice, tranquilo, yo estoy aquí con ustedes. Y dice que Jesús dio una orden a la tormenta. Dijo, calma. ¿Y qué hizo la tormenta? Desapareció. ¿Cuándo desapareció la tormenta? Cuando Jesús dio la orden. Vea esto. Jesús estaba en la barca con los discípulos, se levantó la tormenta, los discípulos se llenaron de temor y Jesús les dice, calma, yo estoy con ustedes, da la orden y la tormenta se va. Y ahí es cuando los discípulos dicen, wow, pero ¿quién es este que hasta el clima, la tormenta le obedece? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos a Dios en nuestras vidas, no importa el momento difícil que tú estás viviendo ahorita, ya Dios dio la orden de que esa tormenta tiene que acabar. El momento duro, difícil que tú estás viviendo en este tiempo, Dios ha dado una orden y ha dicho, calma ya, es momento de pasar la tormenta, es el momento de la calma, es el momento de la paz. Yo no sé cuántos de ustedes están preparados para eso, pero ya Dios ha dado la orden y ha dicho, ¿sabes qué? Y te llama por tu nombre y te dice, sé que has pasado por la tormenta, sé que se levantaron las tormentas fuertes, quizás en tu trabajo las cosas han estado difíciles, han estado duras, no sé cómo ha estado tu casa, no sé cómo ha estado tu familia ahí en tu matrimonio, puede que las cosas, ¿verdad? Hay roces como tal, pero algo sí te digo, la tormenta ha acabado. La situación no cambió hasta que Jesús dio una orden. Y la orden, hoy Dios se levanta a tu favor y te dice, prepárate. ¿Por qué? Porque el momento difícil que tú estabas viviendo es hasta hoy. Hoy es el punto final. Prepárate, la tormenta se acaba y viene una paz para tu vida. Amén. Entonces el momento duro va a venir. El momento duro va a venir. Pero lo más importante es saber, escucha esto, Dios no va a evitar que ese momento duro se levante, que las tormentas se levanten. No, se van a levantar. Pero Él te va a enseñar a cómo lidiar con ellas, a mantenerte firme, a seguir creyendo que la cosa está dura, pero sigo orando, sigo creyendo que esto va a cambiar, sigo creyendo de que Dios tiene el control, sigo creyendo de que esta situación que se ha levantado en mi contra es hasta hoy en el nombre de Jesús. Que esta enfermedad, que este diagnóstico que me han dado, que me ha quitado el sueño por varios días, ¿sabes qué? Hoy declaramos sanidad absoluta, completa sobre tu cuerpo. Que todo lo que ha venido para atacar tu finanza, para hacerte sentir de que ya todo se acabó, en el nombre de Jesús tú te vas a volver a levantar. Económicamente te vas a volver a levantar. Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a conectar con personas que realmente van a venir para hacer una bendición a tu vida. Recuerda siempre esto: usted pide un milagro a Dios y Dios te va a enviar una persona. Esa persona viene con la respuesta en el nombre de Jesús. Prepárate para eso. Amén. Ponte sobre tus pies, amada iglesia, por favor. Lo que quiero que Dios hoy nos ha enseñado es que así como Job, que creía, era temeroso, era bueno, era un hombre bueno, pero eso no impidió que las cosas malas vinieran a él. ¿Cuál fue el resultado de Job? Que se mantuvo firme y al final su vida no terminó así. Al final Dios le dio el doble de lo que Job había perdido. Yo no sé cuántos de ustedes hoy van a salir de este lugar creyendo y estando con la seguridad que lo que el enemigo te ha quitado,
Y tú te has mantenido firme, te has mantenido creyendo, te has mantenido orando, te has mantenido declarando la palabra. Y decir, sabes que esto no va a acabar conmigo. Yo sigo creyendo, yo sigo sirviendo, yo sigo hablándole a otro. Señor, yo sigo creyendo en ti. Padre, que lo que el enemigo me pudo haber quitado, Señor, yo te doy las gracias. Quizá lo disfruté por un tiempo, pero estoy seguro que lo que ahora voy a tener va a ser mejor que lo que yo tenía. Que lo que el enemigo me quitó, ahora voy a tener el doble. No solamente porque Dios así lo va a hacer, sino es que tu fe, lo que tú has aguantado, como te has mantenido firme sin hablar en contra de Dios. Porque Job nunca abrió su boca para maldecir a Dios, nunca, sino que se mantuvo fiel, fue agradecido. Y cada vez que sucedía algo, ¿qué era lo que decía? Dios dio, Dios quitó. Dios dio, Dios quitó. Pero yo sigo creyendo en Él. Yo me mantengo fiel en Él. No sé cuál es tu situación el día de hoy, pero Dios sí la sabe. Y sabes algo, mantente firme. No importa que las tormentas te estén pegando fuerte. Ahí en tu corazón, en tus pensamientos, has estado ahí como que luchando con las olas emocionales. Un día me siento bien, al otro día me siento mal, y ahí estás. Pero algo sí te digo: Jesús hoy se levanta a tu favor y da una orden a la tormenta y dice: basta, hasta hoy. Quiero que salgas de este lugar creyendo fielmente que puedas tener la paz que solamente Dios puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que puedas entender que lo que nosotros vivimos en este mundo es como ciclos, son temporadas. Pero a veces creemos que las temporadas van a ser eternas. Y todas las temporadas tienen un inicio y tienen un fin. Y lo malo que tú has estado viviendo durante días, semanas o meses, hay un fin. Prepárate para lo nuevo de parte de Dios. Prepárate para lo nuevo de parte de Dios. Prepárate para lo que Dios va a hacer contigo. Prepárate para lo que Dios va a hacer ahí en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo. Tú eres de bendición en tu trabajo. Tú eres de bendición. Tú eres un hombre, una mujer próspera. Que la economía, si se ha visto afectada, ya Dios ha dicho: hasta aquí. Te daré nuevas ideas, te daré sabiduría, te abriré puertas para que te puedas levantar nuevamente. Pondré personas correctas a tu alrededor. Dale gracias a Dios por eso. Las tormentas terminaron. Vamos, diga conmigo: las tormentas terminaron. Las tormentas terminaron. Hoy viene la paz a mi vida. Hoy viene una nueva temporada a mi vida. Dios se ha levantado y ha dado la orden. Amada iglesia, Dios ya dio la orden. Y la orden es que tormenta, ya llegó tu fin. Hoy viene algo nuevo para tu vida. ¿Cuánto lo crees? ¿Cuánto lo crees? Si tú lo crees, dale gracias a Dios. Me mantendré firme como Job. Me mantendré firme como Job. En el nombre de Jesús.